Germán, gerente comercial y cofundador de Capitalizarme.com, una empresa que ya lleva más de 6 años dedicados exclusivamente a ayudar a pequeños inversionistas a cumplir un sueño, a poder aprender a invertir en bienes raíces y hacerlo con nosotros de buena manera. Y en base a eso, yo he ido creando una carrera y además creé un programa de radio, de podcast, que se llama Aprende de Inversión Inmobiliaria, donde continuamente estoy entregando contenido y hoy día vamos a hablar sobre uno de esos contenidos que es muy importante, que se trata de los 9 riesgos que existen a la hora de invertir en propiedades. Entonces, quieren entrar en este mundo, simplemente se los saltan y comienzan a invertir sin saber y sin estudiar antes, algo que es sumamente relevante, ya que invertir en propiedades como cualquier instrumento de inversión tiene obviamente unos riesgos que uno tiene que considerar. Así que voy a pasar al riesgo número uno, que tiende a ser, al igual que un principal riesgo, elegirlo mal, tiende a ser también la principal ventaja competitiva o el principal consejo que se le da a las personas siempre es elegir una buena ubicación en el mundo de inversión, pero el riesgo es justo lo contrario, el elegir una mala ubicación. Y en el contexto, cuando nosotros hablamos de una mala ubicación, es cuando uno está estudiando un proyecto, un departamento, una casa, algo que quiera invertir, que quiera comprar, y uno elige de mala manera de acuerdo a los factores que está pensando de esa propiedad. Por ejemplo, si esa propiedad tú la quieres netamente para inversión, la ubicación a la cual tú tienes que destinar las personas que concurren por el camino, que tenga buena conectividad, es decir, que en algunas ciudades, las que son megaciudades, normalmente tienen una red de metros disponible, donde probablemente en una estación de metro confluye un montón de personas y un montón de comercio y servicio alrededor. Entonces, por lo general, cuando hablamos de una buena ubicación desde el punto de vista, o una mala ubicación desde el punto de vista de inversión, es una ubicación en la cual donde no hay o no se proyecta un futuro correcto a la hora de demanda de arriendo, es decir, que tenga poca conectividad, que tenga pocos servicios, que no se proyecten esto. Entonces, eso es elegir mal. Esto siempre va a depender de múltiples factores, obviamente, pero el principal es ese, es elegir con pinza, en el fondo, la ubicación es algo que uno tiene que tener en mente y no dejarlo al azar, ni tampoco dejarlo en manos de cualquiera. Es súper importante. Entonces, por ejemplo, ¿cómo no fallar en esto? Hay múltiples formas, obviamente, pero en Chile, por ejemplo, específicamente en Santiago, de que es una ciudad bastante grande ya dentro de Latinoamérica, una forma bien simple de encontrar una buena ubicación se habla de la red de metro, que eso puede ocurrir en muchos lugares más, pero cuando no tienes eso disponible, por ejemplo, una buena táctica es decir que una ubicación esté a 5 minutos, a 10 minutos, lo que se llama walking distance o distancia caminable de la ubicación. Por ejemplo, si tu departamento, tu casa está a 5 minutos de todos los servicios de supermercado, mall, seguridad, salud, educación, todo ese tipo de servicios, a 5 minutos de distancia, tú estás en una ubicación excelente. Esa es una forma de mitigar ese riesgo. El segundo, que viene a ser el riesgo número 2, es elegir una mala calidad. Una mala calidad. Inmobiliariamente, que obviamente cuando está vendiendo te va a ofrecer como que todo es bueno y normalmente los nuevos proyectos terminan saliendo bien al principio porque es nuevo, pero en el plazo de algunos años tú empiezas a encontrar esos problemas que son dolores de cabeza bastante grandes. Y la mala calidad es un riesgo
latente. No todas las inmobiliarias, las constructoras trabajan de forma prolija y hacen bien su trabajo. Obviamente existen estándares mínimos en cada país, hay un estándar mínimo, pero muchas veces lo que yo digo es que invertir desde te va a traer resultados desde. Entonces uno tiene que buscar una calidad intermedia, una calidad intermedia alta, si tú quieres asegurarte en el fondo que el proyecto va a tener una viabilidad en el tiempo. Es súper importante esto porque muchas veces uno se guía solamente por el precio y normalmente lo más barato tiende a ser de menor calidad. Entonces uno tiene que tener ese ojo atento y la forma de no fallar en esto normalmente es lo que uno dice, por ejemplo, las terminaciones de alto tráfico desde el punto de vista inversionista. Estos son pisos de porcelanato, de PVC, hay distintos materiales que hacen que uno pueda tener un piso, por ejemplo, no alfombrado, que tiende a ser un tipo de piso que requiere mucho cuidado. Lo mismo, esto estamos hablando de terminaciones del departamento. La cocina, por ejemplo, lo que se está usando, el granito, el cuarzo, piedras que duran casi de manera eterna, y uno tiene que tener ciertas precauciones, pero mucho menos que el posformado, que es este típico material que uno puede, por ejemplo, se puede inflar y tienes que cambiarlo. Entonces, hay detallitos que son importantes que tú tienes que tener en consideración pidiendo las especificaciones técnicas, y también una manera muy buena de no fallar en esto es preguntando y averiguando cuál es la constructora que está detrás del proyecto que tú quieres invertir y ver sus trabajos anteriores. Obviamente la historia hacia atrás te va a ayudar a ver el futuro proyectado. Uno nunca, obviamente todos te van a decir que hacen cosas buenas, pero lo importante es que uno tiene que ser, hacer y parecer. Las tres cosas son importantes. Tú puedes parecer muy bueno, pero pucha, veamos lo que hay hecho. Y si lo que has hecho es bueno, perfecto. Ahí me valida lo que tú estás diciendo. El tercer riesgo que hemos evaluado, que es súper importante, es un riesgo que se llama elegir, en el fondo, una mala inmobiliaria. Eso es algo correcto, pero tú tienes que preocuparte de que la inmobiliaria sí le interesan las personas. Entonces, una mala inmobiliaria, por ejemplo, es aquella cual tiene contratos que son lo que se llaman leónidos, que te amarran, que simplemente tienes más responsabilidades tú que ellos en cuanto a incumplimientos. Por ejemplo, es muy común que ocurriera que habían inmobiliarias que multaran a personas que no pueden continuar con su compra sin importar la razón, pese a que el cliente o el futuro inversionista, estamos pensando en la gente que invierte en blanco. En blanco quiere decir que el proyecto todavía no empieza a construirse y tú tienes todo el tiempo en Chile funciona así, por lo menos, en otros países puede ser que todavía no se logre eso, pero es cuando tú empiezas a construir y todo lo que te demoras en construir, tú pagas el primer porcentaje del departamento. Eso normalmente está protegido por ley acá en Chile y tú tienes la opción de salirte en caso de emergencia con algunas inmobiliarias. Hay otras que dicen que están las multas y te hacen que tú corras un riesgo innecesario porque obviamente tú no sabes lo que va a pasar en 2 años más. Puede ser que te quedes sin empleo y es súper importante que la inmobiliaria entienda que eso puede ocurrir. Si bien están vendiendo algo que es correcto, tienen que considerar a las personas. También el tema de la inmobiliaria, tú puedes ver lo que es la postventa inmobiliaria, lo que va a pasar después de que te lo entregan. Ahí vuelve a ser interesante lo que hablamos en el error anterior, es fijarse en la historia de la inmobiliaria. Si es una inmobiliaria que piensa hacer futuro, quiere hacer vida inmobiliaria, en el fondo una trayectoria, o es una inmobiliaria que se creó para vender un proyecto y desaparecer. Entonces es importante ver la historia de la inmobiliaria. Eso es súper importante. Ahora tenemos otro tema que es el riesgo número 4. Por lo tanto, cuando tú estás pensando en vivir, este riesgo no hace sentido, porque ahí tú estás viendo tus gustos. Y puede ser que te guste vivir en un lugar donde nadie quiere vivir, porque te encanta estar solo. Pero cuando tú vas a invertir, tú estás viendo un negocio.
Y este negocio tiene que generarte rentas. El principal negocio, hay dos negocios grandes de la inversión inmobiliaria: la rentabilidad mensual, los arriendos que te generan, o la alquiler que te genera este bien, o también la plusvalía, que la plusvalía es lo que aumenta el valor de la propiedad en el tiempo. Por lo general, los fondos de inversión, los grandes inversionistas, apuntan al negocio de la renta, del alquiler. Entonces es súper importante estimar esa demanda de arriendo. Obviamente cuando uno compra a futuro, no es tan fácil. Cuando tú estás comprando algo en presente que está listo, es simple porque uno puede meterse en todos los portales disponibles. Entre más información haya, es mejor. Si tu país tiene portales inmobiliarios, por ejemplo, en Chile existen varios: TokTok, Portal Inmobiliario, GoPlace, hay un montón de portales. En Estados Unidos también la información es bastante amplia y tú puedes estimar si las propiedades se están arrendando en tiempo, en poco tiempo. Porque una forma de estimar demanda de arriendo es que si una propiedad es publicada, por ejemplo, una semana, y esa publicación dura solamente 3 semanas o 4 semanas, uno dice: ah, este lugar tiene buena demanda de arriendo, porque inmediatamente se arriendan las ubicaciones. Si tú ves que en esos portales las publicaciones duran de forma larga, en el fondo 3, 4 meses sin acabarse, quiere decir que quizás está en un lugar donde no hay una amplia demanda de arriendo. Y en el caso de invertir en blanco, en verde, en el fondo, antes de que te entreguen el proyecto, y sea un sector, lo que llamamos emergente, que es un lugar donde tú estás apuntando a que exista plusvalía también, la forma de estimar el arriendo normalmente se hace en base a lógicas, obviamente a data, de cómo funcionaron sectores similares cuando crecieron. Es decir, que si un sector aún no está desarrollado, pero tú ves que se viene, por ejemplo, una nueva estación de metro, que se viene un nuevo mall, un nuevo supermercado, que hay un plano regulador donde se han ingresado permisos para construir varios edificios en el mismo lugar. Normalmente, si hay varios edificios en el mismo lugar, significa que va a existir una densidad alta de personas, lo cual va a atraer muchos servicios. Porque obviamente, si tú tienes un sector donde hay, por ejemplo, 50 casas, quizás no sea atractivo para un supermercado entrar ahí. Va a haber minimarket, pero no grandes tiendas. Pero si en ese mismo espacio hay 4 edificios, por lo tanto hay 600 familias, 600 familias empiezan a ser un número interesante. Y quizás empiecen a llegar los servicios. Para el Estado va a ser interesante poner salud ahí cerca, poner seguridad, poner una plaza. Entonces el sector va a emerger y va a crecer. Entonces es súper importante, para no fallar, pensar en estas cosas. El error que viene es el error número 5, que habla sobre imprevistos en el periodo entre la promesa y la escritura. Para poner el contexto, en Chile, la forma de invertir en propiedades es que uno, antes de que esté lista la propiedad, uno promesa el departamento. La promesa es un instrumento legal donde tú te comprometes a comprar la propiedad y la inmobiliaria se compromete a venderla. Y esto tarda aproximadamente desde que surge la promesa un par de años, 2 años, más o menos, que se demora la construcción. En otros países se llama de maneras distintas. En Perú, lo que se hacía era que uno pagaba el pie, que se llama, que acá en Chile se llama pie. En Perú no me acuerdo el nombre exacto, pero es el anticipo que uno paga, un porcentaje del valor de la propiedad que equivale al 10 o al 20%, se paga de forma anticipada. Y después se paga al contado, pero ya está comenzando la tendencia a pagar el pie en cuotas. Este porcentaje inicial, la inicial en cuotas. Entonces, ¿qué ocurre? El riesgo está en que entre que tú estás empezando y se termina la construcción, obviamente pueden pasar imprevistos. Puede ser que tú te quedes sin empleo, puede ser que la construcción tenga algún problema, puede ser que cualquier cosa, obviamente, porque en 2 años pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, ahora está pasando una pandemia mundial que mucha gente no se lo esperaba y obviamente tienen miedo de qué va a ocurrir en el futuro. Entonces, es súper importante, cuando ocurren imprevistos, la forma de no fallar en esto, de tener conciencia de hacer un buen negocio, obviamente una opción es comprar algo que esté listo. Ahí obviamente este riesgo se mitiga a cero porque ya está listo, lo puedes ver, puesto. Pero si tú quieres comprar de forma anticipada y aprovechar una oportunidad antes de que esté construida,
tú tienes que preocuparte de todas estas cosas, todo esto que mencionamos antes de mala inmobiliaria, ese tipo de cosas son importantes. Que tenga cláusulas de salida, cláusulas de garantías, por ejemplo, un seguro de cesantía que en caso de que te quedes cesante te puedas arrepentir de la oportunidad, de la opción, no tengas que pagar una multa. Ese tipo de cosas son importantes tenerlas en mente a la hora de invertir. Obviamente no es obligación de las inmobiliarias, pero entre más cláusulas tengan favorables para ti, se quiere decir que estás frente a alguien que quiere hacer un negocio serio y responsable. Pasamos al riesgo número 6, que es un riesgo obviamente latente en toda obra, que es que la obra no pueda continuar. Esto obviamente pensando nuevamente si tú inviertes en algo que está antes de la construcción. Recuerda que este riesgo, si tú compras algo que ya está listo, no existe. Pero el inversionista pequeño, por lo general, invierte a mediano o largo plazo, invierte en un lugar, en un proyecto que se va a construir. ¿Y qué pasa que si no se construye? Este riesgo, obviamente, y lamentablemente yo no puedo decir que hayan, en el fondo, garantías en todas partes del mundo. Nosotros, por suerte, en Chile tenemos una ventaja respecto quizás a otros países, es que hay una póliza de garantía, existen seguros asociados y obligatorios por ley en la promesa de compraventa, en el cual si una inmobiliaria no construye su edificio, te tiene que compensar devolviéndote todo lo que has invertido y con la UF o el monto que tú pagaste de forma reajustada por el tiempo que tú ocupaste y perdiste. Pero este riesgo, obviamente, en cada país me imagino que debe ser diferente y si uno quiere invertir de forma anticipada, es probable que tengas que ver si existen esos seguros en tu país. No siempre está, así que este es un riesgo que es acotado a la forma de construir que tiene cada país independiente. Quizás en el tuyo no está todavía, pero es algo que debiese regularse. El riesgo número 7 es un riesgo para aquellos que están buscando invertir a través de un crédito hipotecario. Eso quiere decir que el banco te otorgue a ti el porcentaje del departamento que tú no estás financiando. En el fondo, uno está acostumbrado en la industria inmobiliaria como de negocio y usar el mecanismo de la palanca. ¿Qué quiere decir esto? Que tú inviertes y pones solamente un 20% del departamento, del valor del departamento, que este es el pie que yo llamaba antes, y el otro 80% te lo financia una institución financiera. Normalmente son los bancos. ¿Y qué puede ocurrir? Obviamente es que los bancos no te den el crédito hipotecario porque al momento de tú querer cursar el crédito hipotecario quizás no estás con las condiciones favorables y no te lo entreguen. Obviamente esto quiere decir que tú no te prevaluaste de buena manera o no mantuviste tu situación financiera a lo largo del tiempo y bueno, existe obviamente el riesgo de que las instituciones cambien su manera de medir el riesgo, esa es más escasa, pero podría ocurrir. Lo normal es que uno mismo sea distinto que como empezó el negocio que cuando está terminando el negocio. Por lo tanto, ¿cómo no fallar en esto? Porque es relativamente fácil. Tú cuando vas a invertir en propiedades en blanco, tú puedes ir a tu institución financiera y preevaluarte para ver si tú estás bien. Y si tú estás bien y te van a financiar un hipotecario por ese monto que tú estás comprando, la idea es que tú te mantengas sano financieramente a lo largo del periodo de construcción y ahí tú compres la propiedad y probablemente si te mantienes sano financieramente o incluso has mejorado tu situación financiera, puede ser que tengas mejores condiciones que las que pensaste inicialmente. Entonces la forma de no fallar en eso es estar siempre y siempre constantemente informado sobre ti mismo. Conocerse a sí mismo es lo mejor para invertir. Conocer tu capacidad financiera, mantenerla sana en el tiempo. El riesgo número 8, que tiende a ser uno de los riesgos importantísimos y el que más personas tienen susto a la hora de invertir, el más común, el famoso Don Ramón de los riesgos, es que el arrendatario no te pague, que obviamente puede ocurrir. En todos los países, en todo el mundo, existe el desempleo, existen personas que no pagan, que tienen algún problema y deciden aguantarse y no pagar su arriendo. Obviamente es un problema que está latente, pero créanme, cuando les digo, no sé yo cómo funciona en todos los países, Estados Unidos tiene la data clara, nosotros acá en Chile, o por lo menos en la empresa donde yo trabajo,
hemos medido bastante bien eso y el riesgo de no pago, por ejemplo, en nuestro caso, ha sido de un 0,2% en 1000 propiedades en 2 años consecutivos. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente un porcentaje de, o sea, 2 personas de 1000 no pagaron su arriendo en 2 años. O sea, el riesgo es relativamente bajo. Pero para que sea bajo hay que tomar en consideración dos cosas muy importantes. El riesgo de no arriendo tiene un factor que es el arrendatario en sí. La importancia de elegir un buen arrendatario, de preocuparse de sus antecedentes, de cómo es como pagador, si tiene deudas en el pasado. Acá funciona lo que se llama el DICOM y hay un montón de instrumentos que uno puede usar en la banca para saber si la persona ha sido buen pagador de sus deudas, como también sus antecedentes de juicios, si ha tenido juicios por no pago en algún tipo de alguna vez en su vida. Eso es importante. También que el arrendatario tenga un aval o un codeudor que tú puedas ir por él en caso de que el arrendatario no pague. Son consejos importantes que tienes que tener o que tu departamento esté administrado por expertos. Pero esa es la parte del arrendatario. La otra lista, que es la número 2, importante para este riesgo, es elegir bien el departamento. Entonces, todo lo que hablamos antes, recapitulando, que tenga buena ubicación, que tenga una buena calidad, que sea una buena inmobiliaria, esos factores van a ser claves para que tu departamento tenga un buen arrendatario. Porque como dije antes, si tú inviertes desde, o sea, si tú elegiste el departamento más barato de todo el mundo, de todo el sector, porque quisiste apostar a lo más bajo, quizás invertiste en un sector donde el arrendatario que hay ahí es el más bajo posible y son personas que incluso no tienen forma de verificar sus rentas y tienes que acostumbrarte a vivir en esa incertidumbre. Normalmente, entre un mercado empieza a ser regulado y las rentas pueden provenir de sueldos fijos, es mucho mejor. El mercado no regulado es el principal daño y el principal riesgo de inversión. Por último, hablaré del riesgo número 9, que se llama los costos ocultos de la inversión inmobiliaria. Más que ser costos ocultos, son costos que las personas no consideran. Normalmente cuando tú estás invirtiendo en propiedades, una persona lo que tiende a hacer es a simplificar, a decir, este es el arriendo, este es el alquiler, en el fondo acá está mi ingreso, y mi egreso tiende a ser el valor del crédito hipotecario que estoy pagando. Y se lleva así, que lo cual está muy mal, porque la verdad es que la propiedad tiene otros costos, y son varios. Y tú tienes que tomarlo en nota, en el fondo. Es muy bueno que hagas una hoja, un Excel, donde tú, para ti sea mejor, pero tú anotes todos los gastos que puedes tener a la hora de invertir en propiedades, como quizás el costo del corredor, si es que hay un corredor intermediario. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros no cobramos comisión por las personas que quieren invertir, entonces un gasto menos, pero si te cobran, un gasto más. Si tú sacas el crédito hipotecario a través de una institución financiera, probablemente también va a tener una comisión, va a tener una tasa de interés, va a tener seguros asociados y uno tiene que anotar todos esos gastos, que esos son lo que se llama el dividendo. Por otro lado, probablemente la propiedad va a tener unos intereses territoriales. Quizás no en todos lados se cobre, pero en Chile existen las contribuciones que se pagan 4 veces al año y uno tiene que tenerlas anotadas. También, dependiendo del lugar, del país, obviamente, pero las propiedades tienden a ser, el arriendo es un ingreso y normalmente los ingresos tienen que tributar. Entonces tú tienes que saber cuánto es lo que pagas por tributar esos ingresos. Y eso tienes que tenerlo en consideración, anotarlo, y todo esto te va a dar una juguera de ingresos y gastos que obviamente va a hacer que el negocio inmobiliario, si bien es rentable, es muy lindo, tiene un montón de beneficios, pero no es mágico. Es un negocio como cualquier otro que tiene cosas muy lindas, cosas y gastos. Y esos gastos tú tienes que tenerlos en consideración para tomar una buena decisión. Porque si uno quiere comparar instrumentos de inversión, como son las acciones, los fondos mutuos, todo lo que puedas usar tu dinero para que te genere retorno, tienes que compararlo con una tabla real de los gastos que va a componer esa inversión. Entonces las propiedades tienden a simplificarse y lo cual es algo que es un error, es un riesgo, porque después de simplificarlo uno se mete en esto
Y lamentablemente, como la propiedad, si tú lo hiciste a través de un hipotecario, está a nombre del banco la deuda y tú no asumiste los gastos de buena manera y después te cuesta pagarlos, va a ser muy difícil salir de ello porque tienes que pagarlo todos los meses y la propiedad, si tú no la pagas, el banco se puede quedar con tu propiedad. Entonces es importantísimo que tú los tengas considerados. Bueno, amigos, eso es lo que yo quería contarles hoy día. Es súper importante saber que el mundo del real estate está creciendo de manera muy fuerte en el mundo, se está digitalizando. Nosotros como empresa hemos apuntado a que el PropTech, que se llama, incluso este mismo canal que ustedes están viendo, es parte de los mundos del PropTech, de aprender tecnología e inyectar tecnología al mundo del real estate tradicional para que esto sea un lugar y un instrumento muy lindo, tanto de inversión como para quien cumple su sueño para vivir. Entonces, sin duda, la inversión inmobiliaria es uno de los mejores instrumentos a nivel mundial, debe estar lleno de bibliografía de muchos autores estadounidenses, de Europa, de América, Sudamérica, de todos lados, que hablan sobre la inversión inmobiliaria y sus beneficios, pero es importante que tú también tengas en consideración los riesgos, porque esos dos son los que hacen un negocio. No existe un negocio sin riesgos, porque cuando no hay riesgos quiere decir que estás frente a algo extraño, que yo te diría que pon marcha atrás. Todo tiene riesgos, pero lo importante es conocerlos, manejarlos y acotarlos a lo máximo posible a través de mitigaciones. Así que eso quería decirles. Muchas gracias por esta entrevista y nos despedimos. Soy Francisco Ackerman. Pueden ubicarme en Instagram por francisco.ackerman o en capitalizarme.com o en Aprende de Inversión Inmobiliaria en Spotify, el programa de podcast que ya va en el capítulo 27 para quienes quieran aprender de inversión inmobiliaria. Y estoy entregando contenido gratuito para cualquiera que quiera aprender más de este mundo. Lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo.